Bueno, Carolina, ahora sí vamos a lo de nosotros, a lo que nos compete a nosotros. Dice, necesitamos calcular el factor de reducción del nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Con esta simple formulita que me dice que F es igual a NR sub I menos NR sub F entre NR sub I por 100. Listo. Lo que nos quiere decir que NR sub I es el nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado y NR sub F es el nivel de riesgo esperado para cada medida de intervención que se va a implementar. Entonces, lo primero que yo debo hallar para empezar a encontrar esta fórmula es el NR sub I, que es el nivel de riesgo inicial. Entonces, ¿yo cómo hallo el nivel de riesgo inicial? Primero, debo encontrar el nivel de probabilidad de riesgo, que después lo voy a multiplicar por el nivel de consecuencia. Entonces, vamos por partes. Para encontrar el nivel de probabilidad, debemos hacer la multiplicación del nivel de deficiencia con el nivel de exposición. No se preocupe que aquí está todo full. Entonces, para encontrar el nivel de probabilidad, venimos y buscamos el nivel de deficiencia, ¿sí? El nivel de deficiencia, como lo encontramos en la GTC 45, lo podemos expresar de dos maneras. Una manera cualitativa, que es muy alto, medio y bajo, y de una manera cuantitativa, que es 10, 6, 2 y no se le asigna ningún valor respectivamente, ¿sí? Ese es el nivel de deficiencia. Y el nivel de exposición también lo tenemos de dos maneras. La manera cualitativa, que es continua, frecuente, ocasional y esporádica. Y de manera cuantitativa, que está de 4, 3, 2, 1 también respectivamente. Entonces ya tenemos el nivel de exposición y el nivel de deficiencia para encontrar el nivel de probabilidad de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto, usted como observadora o como evaluadora del nivel de riesgo, debe tomar estos mismos datos al momento de usted hacer la observación en la zona donde está el posible riesgo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, que lo tenemos como alto, ¿sí? Y lo tenemos como valor de nivel de deficiencia, que usted ha encontrado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Esa tiene usted de nivel de deficiencia. Ahora, encontró como nivel de exposición una ocasional con un valor de nivel de exposición cuantitativo de 2, que es la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral por un periodo corto. Listo. Ahora esto lo vamos a relacionar en la siguiente tabla, que es en el nivel de probabilidad. Hace un momento, en el inicio, yo dije que el nivel de probabilidad lo encontramos en la multiplicación del nivel de deficiencia con el nivel de exposición. Entonces, yo en el nivel de deficiencia tengo 6 y en el nivel de ocasional tengo 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo tengo aquí como nivel de deficiencia con nivel de nivel de deficiencia con el nivel de exposición, ¿sí? Entonces lo tengo aquí. Entonces, 6 por 2 me da 12. Ese es nuestra probabilidad, ¿sí? Nuestro nivel de probabilidad lo tenemos como 12. No le pongan tanta atención a esto, ahorita seguimos en esta parte. Listo. Entonces, tenemos que el nivel de probabilidad es 12. Ahora lo podemos encontrar aquí en el nivel de probabilidad con el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Tenemos que el nivel de deficiencia lo teníamos en 6 y el nivel de exposición lo teníamos en 2. Entonces, este con este me da un A12, ¿sí ven? Aquí es donde se cruza el 2 con el 6. Entonces lo tengo en el de deficiencia del A12. Entonces, ¿qué significa esto? En la siguiente tabla lo podemos relacionar. Que teníamos un nivel A, ¿se acuerdan? Mira, aquí me dice A12. Entonces venimos aquí y me dice que alto, entre 20 y 10. Y corroboramos que verdaderamente el 12 está entre el 10 y el 20. ¿Sí? Entre el número de 10 y el 20. Entonces tenemos un nivel de probabilidad alto. Dice,
¿Y eso qué significa? Es una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición no ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Listo. Ya tenemos la probabilidad y lo que significa en probabilidad. Tenemos una probabilidad de 12. Listo. Ya encontramos la probabilidad. Anteriormente también le dije que para calcular el nivel de riesgo inicial le debemos multiplicar el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia. Recuerde que el nivel de probabilidad lo tenemos en 12. Ahora, tenemos que el nivel de consecuencia también lo tenemos de dos maneras, que es cualitativa y cuantitativa. De manera cualitativa lo tenemos mortal o catastrófico, muy grave, grave o leve. Y de manera cuantitativa lo tenemos en 100, 60, 25 y 10. ¿Sí? Esto también usted le va a dar el nivel según sus observaciones, según los datos que usted misma obtenga al momento de hacer la observación dentro de la zona donde está el riesgo. Para esto vamos a tomar un 60, por decirlo así, de nivel de consecuencia, que son lesiones o enfermedades graves y irreparables, incapacidad permanente, parcial o inválida. Obviamente esto solamente es para el ejercicio. Listo. Ya tenemos como tal el nivel de consecuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con este nivel de consecuencia, lo que vamos a venir acá es multiplicarlo, ¿sí? Por el 12, que fue el nivel de probabilidad. Entonces, ¿qué me es eso? 60 por 12, es simplemente esa la multiplicación. Nivel de probabilidad contra el nivel de consecuencia. Ya. 60 por 12, 720. Listo. Encontramos por fin el nivel de riesgo inicial. Al final lo pudimos encontrar. Entonces, venimos acá y vemos que nos dio 720. ¿Sí? Entonces, también lo podemos relacionar en esta tablita, que es la determinación del nivel de riesgo. Me dice que en el nivel de consecuencias, recuerde que yo lo tenía como 60 y el nivel de probabilidad como 12, que está entre 20 y 10. ¿Dónde se me cruzan estos dos? Entre 1200 y 600. Y precisamente está el 120. Entonces, acá en la parte alta vemos que está el 1 en números griegos, en números romanos, perdón. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 según el color. El rojo nivel 1, el amarillo nivel 2, el 3 como verde y el 4 también como verde. Entonces podemos observar que el de nosotros está como en rojo, entonces podemos decir en 1 y rojo, entonces podemos decir que el nivel de riesgo 1, que es una situación crítica, debemos sí o sí suspender nuestras actividades hasta que el riesgo esté bajo control y se debe hacer una intervención urgente a ese riesgo que tenemos nosotros. Listo. Ya lo catalogamos y todo. Ahora venimos, como ya tenemos el nivel de riesgo inicial, vamos a encontrar qué era lo que me estaba pidiendo desde el principio, ¿sí? Que acá tenemos la formulita para el factor de reducción de riesgo. Entonces, como ya tenemos todos los datos, el nivel de reducción inicial, el nivel de riesgo inicial, que es 720, menos el nivel de riesgo final. El nivel de riesgo final nosotros lo encontramos según sea el caso de que nosotros queramos mejorar la cantidad de nivel que nosotros queramos mejorar de una escala de 0 a 100. Entonces yo quiero generar un 80%. Entonces 720, que es riesgo inicial, menos el 80, que es el riesgo final, entre el riesgo inicial otra vez, que es 720 por 100, porque estamos hablando de porcentaje, y me da un factor de reducción del 88.8%. Eso es lo que queríamos representar, el factor de reducción de un 88.8%. Esa vendría siendo como tal nuestro factor de reducción. Ahora vamos con nuestro factor de justificación. Para
el factor de justificación, lo que vamos a tener es simplemente el NR sub I, que es el nivel de riesgo inicial, que ya lo sabemos, el factor de reducción de riesgo, que hace un momento lo encontramos, y el costo de la medida de intervención, que lo tomaremos de la siguiente tabla, ¿sí? Aquí nos muestra el costo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar este costo? Este costo es, según nosotros vamos a utilizar esta tablita según el valor que nosotros hayamos, que nosotros cree que a usted le puede costar la intervención que va a hacer. Un ejemplo, si usted va a intervenir una cortadora, ¿sí? O sea, usted va a comprar un aparato o algún tipo de, no sé, de instrumento para hacer que la cortadora no tenga tantos riesgos. Por ejemplo, si es una cortadora de madera, por ejemplo, para ponerle algo a la cuchilla giratoria para que usted no sufra tantos riesgos, o algún aparato que sea menos riesgoso. Entonces ahí es donde usted ya sabe el factor de costo, cuánto a usted le puede valer, sabiendo obviamente el salario mínimo mensual legal vigente. Ahí ya al usted cotizarlo se da cuenta de más o menos, por ejemplo, que está entre 3 a 29 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces el factor D va a estar de 4, ¿sí? Aquí me dice, si está entre 30 y 59, pues va a estar el 6. Ese es el número que se va a representar en la fórmula en el denominador como D6, porque el NR sub I ya lo encontramos que fue 720, ¿sí? Que fue el nivel de riesgo inicial, por F, que es el factor de reducción que lo encontramos ahorita, que es el 88.8, entre, pues, como le digo, el número que usted vea que es lo que verdaderamente le está gastando o lo que usted va a invertir para poder equiparar algunos riesgos. Finalmente, esta última tabla es el costo, es la relación que está en costo-beneficio. Usted cuánto está invirtiendo para ayudar a solventar ese riesgo y cuánto eso le va a beneficiar tanto a usted como a la empresa. Y aquí pues obviamente usted ya va a elegir la que más le convenga a usted, la que tenga menos costo y le beneficie más, o la que tenga mayor costo y también le beneficie mucho. Eso ya también va a medida de que el observador o la persona que está haciendo la evaluación pues se da cuenta de todo lo que debe hacer. Como tal, esa es la explicación de las dos fórmulas. Están un poco largas, no sé, muy tediosas, pero si quiere pues mire bien el video, se lo envío bien, suave, lea, repáselo todo el rato, todo el día, hasta que usted vea que lo tiene full. Cualquier cosita me escribe, yo estoy al pendiente y todo bien, todo bien.